¿Sí nos escuchamos? Sí, pero se va a escuchar también. No me parece que ya estamos transmitiendo. En la página es más fácil, en el perfil tarda un poco más. Pues estoy en la página. Pero no me aparece el círculo rojo. Estamos compartiendo en grupos de Facebook. Si alguien se conecta, denos un momento, saluden, no se vayan. En un momento iniciamos. Solamente estamos compartiendo. ¿También estás compartiendo en el perfil? Sí. ¿Cuál es el signo de interrogación aquí? Si alguien nos está viendo, no se vayan, denos un momento, estamos solamente compartiendo en grupos para ampliar la invitación a más personas que se puedan conectar esta noche, así que denos un momento, por favor. Solamente estamos compartiendo, salúdenos. Si alguien llega por ahí y gusta saludarnos, por favor, no se vayan, denos un momentito, estamos compartiendo en grupos para ampliar la invitación y que más personas nos acompañen esta noche. Vamos a dar inicio también en Zoom. ¿Es esta? Sí. Hola, Pati. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Pati. Ahorita iniciamos, estamos compartiendo. Veo varias personas ya conectadas acá en Facebook. Ajá. No se vayan, por favor, salúdenos. Estamos nada más compartiendo en diferentes grupos. Ahorita en un momentito más damos inicio a la plática de esta noche, que va a estar muy interesante. El tema es una pregunta. ¿Inventó Jesús una nueva religión?
Si alguien ya nos está leyendo por ahí, comenten, opinen. Si Jesús inventó una nueva religión que se llamara romana o cualquier cosa, ¿verdad? De lo que anda circulando por ahí por el mundo. Y hoy vamos a tratar ese tema, de si realmente Jesús inventó, hermanos, una nueva religión o nos están engañando. Vamos a esperar tantito también, a ver si alguien más se conecta aquí en Zoom. Pati. Sí. Sí, te escucho. Sí, mientras estamos compartiendo. Estamos compartiendo en los grupos. No se vayan, ya mero, ya casi terminamos. Y damos inicio esta noche a la plática del día de hoy. Nos faltan unos cuantos grupos por compartir y ya estamos listos. Tenemos muchos grupos aquí en el Facebook, por eso cuesta trabajo. Son muchos. Me quedé. ¿Sí en la tele, no? Ya me perdí. Bueno, yo estoy terminando ya de hacer la compartición y vamos a casi iniciar, hermanos, en esta noche. ¿Pusiste el link en el grupo? Sí. He terminado. Ya voy a cambiar a mi perfil y vamos a comenzar. No, me faltó compartirlo en el grupo de la iglesia. ¿Quién manda el link? ¿De Facebook? Sí. Ok. Es que a mí no me parece así como a ti. Pero ya está compartido. Ok, vamos a empezar. A ver si alguien más llega acá en Facebook. Ya tenemos algunas personas conectadas en Zoom. Gracias por la espera. Ya terminamos de compartir y ahora sí procedemos a iniciar con la plática que creo que va a estar interesante. Sí nos está escuchando, ¿verdad, Pati? Sí, te estoy escuchando. Ok, el tema va a estar interesante, hermanos. Nada más que le hago mute porque acá tengo ruido. Okay. Y les va a llegar el ruido para allá. Ok, está bien. Bienvenidos, hermana Dalia y Alfredo. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Buenas noches, Pati. Bendiciones, hermanos. Igualmente, que Dios los bendiga. Gracias, hermana. Pues vamos a comenzar orando. Hola, Liz. Buenas noches. Dios bendiga, hermana. Bienvenido, hermano. Vamos a comenzar orando, hermanos. Vamos a orar esta noche por la palabra. Acompáñenos, bendito Dios. Te bendecimos esta noche, Señor. Te damos gracias por la vida, por la oportunidad de estar aquí una noche más para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que tienen a bien en esta noche conectarse, Señor, y seguir escuchando más de tu palabra. Todos nos instruimos, Señor. Por ahí hay un dicho que dice que el que enseña aprende 2 veces y aún nosotros, Señor, que estamos hablando, también resultamos instruidos por tu palabra. Así que hoy en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra sabemos que encontramos el camino hacia la salvación, Señor. Ese mensaje que nos lleva, Señor, a caminar por la senda angosta
la senda que lleva, Señor, a tu presencia, y estamos en esa búsqueda, estamos en esa lucha diaria, Señor, y es por eso que nos interesa aprender más de tu palabra. Bendícenos a todos en esta noche a través de tu palabra, y que tu palabra sea de edificación, Señor, no de confusión, de edificación para todos aquellos que hoy en esta noche disponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio con la plática de esta noche. A ver si alguien más en un ratito se nos une. Y acá en Zoom, perdón, y en Facebook también vamos a ver si alguien más llega, que se interesen por este tema, hermanos, que está titulado así, Jesús comenzó una nueva religión, Jesús fundó una nueva religión, o Jesús inventó una nueva religión. Ese es el tema. Nosotros le pusimos ahí, inventó Jesús una nueva religión. Y hermanos, esto es importantísimo de entender, hermano Alfredo, sobre todo hermana Dalia, las personas que tienen un poquito menos de tiempo en el Evangelio, tienen que formular y tienen que forjar una convicción bien clara, hermanos, acerca de la fe que nosotros tenemos. ¿De dónde viene nuestra fe? ¿Cuál es el origen de nuestra fe? ¿De qué manera se practica y se vive la fe, hermanos, que nosotros tenemos? Porque ya hemos dicho muchas veces que hoy en día estamos viviendo un tiempo muy peligroso donde hay mucha confusión. Hay muchas falsas religiones, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, que lejos de estarle enseñando a la gente, hermanos, lo verídico, conforme a la palabra, están confundiendo a las personas, y detrás de esta confusión, ¿quién creen que está? El enemigo. Satanás, el diablo que está haciendo su trabajo. El enemigo de nuestras almas. Que está haciendo su trabajo, hermanos, aquí en la tierra también, para producir esta confusión y que mucha gente se pierda, hermanos, por estar metidos en esa confusión, porque mucha gente ni siquiera logra tener identidad acerca de la fe que tiene. No sé si me estoy explicando. Se les hace igual ser católicos, se les hace igual brincar para el cristianismo evangélico, y después les gusta más con los testigos de Jehová y se van para allá, y luego les convence más con los bautistas y se van para allá, y no generan, hermanos, una identidad acerca de cuál es su fe. Sí, muchas veces por las razones equivocadas, ¿no? Me voy a otro lado porque allá no me dicen nada, ya me solapan mi pecado. Me voy a otro lado porque allá, lejos de pedirme diezmo, me ayudan, porque pues hay muchas iglesias muy poderosas que tienen economía, hermanos, y así compran a mucha gente a través de ayudas, ¿verdad? Sí. Y otros de plano pues ni ayudan, piden, ¿no? Piden, le están pidiendo a la gente siempre siembren, diezmen para que el pastor traiga un carrazo. Y curioso, pero a la gente le gusta estar ahí, hermano. ¿Por qué? Todavía no me lo explico, pero muchas veces la gente, hermanos, por no tener identidad acerca de su fe, es que viven equivocadamente, practicando, hermanos, una religión, un cristianismo equivocado. No se diga el catolicismo, hermanos, es lo peor que puede haber en cuestión de cristianismo, porque pues ellos también se hacen llamar cristianos, pero la realidad de las cosas es que no lo son, hermanos, porque alguien que practica lo que Cristo mandó, y en este caso acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, y se comporta a la altura, hermanos, de los mandamientos de Cristo, bueno, entonces esa persona es cristiano. ¿Sí? Pero si hay una persona que no se está ajustando a los mandamientos, a los preceptos y estatutos que están establecidos en la palabra, ese no es cristiano. Él dice que es cristiano, pero no lo es, hermanos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar nuestra fe. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar nuestra identidad acerca de la fe que nosotros practicamos. ¿Sí? Y vamos a comenzar esta noche entendiendo esto. Fíjense, por eso en días pasados estuvimos hablando acerca de 4 leyes o 4 herramientas espirituales que nosotros tenemos para comprender el plan y propósito de Dios, ¿sí? Dijimos que la primera de ellas es Dios no cambia, ¿sí? Dios no estableció una fe y después la cambió por otra, hermano, ¿sí? No, esto no es posible porque Dios no cambia. Si Dios ya estableció una fe, ¿sí? Una fe que no fue establecida en Pedro, como dicen los católicos. Oigan esto, hermanos, La fe no está establecida en Pedro, como lo dicen los católicos.
La fe viene de mucho tiempo atrás, mucho más antigua que Pedro. Y es por eso que Gálatas 3:29 dice, nosotros los que somos de Cristo, oigan, nosotros los que somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según las promesas. Abraham, escrituralmente, hermanos, es conocido como el padre de la fe. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Sí? Quiere decir que antes de Pedro mismo, hermanos, antes de Pablo mismo, ya había una fe establecida aquí en la tierra, y eso es lo que hoy en esta noche vamos a descubrir conforme a las escrituras, hermanos, si esa fe era la romana. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Esa fe era la de los romanos? No. No. ¿Esa fe sería, hermanos, la de los hindús o hindúes? No. ¿Mm? ¿Esa fe sería la de los santeros? Menos. No, hermanos. Fíjense, hace un tiempo un señor santero me dijo, tú estás equivocado en lo que crees, porque nosotros tenemos la religión y la fe verdadera. Y yo le pregunté, oiga, ¿y cuándo surgió su religión? De palo mayumbe y santería y todo eso. Y agarra y me saca de su mochila un libro que escribió por ahí un español, no sé, se llama la regla de Ochá, el libro, por aquí lo voy a buscar ahorita, a ver cómo se llama. Y quien lo escribe se llama la regla de Ochá, o algo así, o el código de Ochá. Aquí está la regla de Ochá, o santería es una religión sincrética cubana de origen yoruba, ¿no? Entonces, aquí hablan de los orishas, lucumí, aleyos, aloshas, babalaos, ¿no? Entonces, déjeme ver quién escribe ese libro. Aquí lo tengo, mire, La religión, la regla de Ochá, está en PDF el libro, quién lo escribe. Y cuando este señor me estaba diciendo eso, ¿verdad? Que quién escribió su libro y cuánto tiempo tiene que lo escribieron. Por ejemplo, hay una persona que se llama Miguel Barnett, Natalia Bolívar, algunos investigadores, sí, principalmente ese Miguel Barnett y Natalia Bolívar, y cuando él me estaba diciendo, yo me reí, hermanos, la verdad, perdón, pero le dije, ¿y tú crees eso? ¿Usted te atreves a comparar, le dije, lo que dos personas que se llaman de esta forma, Miguel Barnett y Natalia Bolívar, dicen, en contra de algo que tiene miles de años tomando curso y tomando forma como es la palabra de Dios? Estamos hablando, hermanos, de una historia de casi 6,000 años que estamos nosotros ya transcurriendo. Llegó nuestro hermano Marco Antonio Méndez. Bienvenido, hermano. A nuestro hermano le va a gustar mucho la plática de esta noche y esperemos que nos aporte hoy en esta noche nuestro hermano. Bienvenido, hermano Marco Antonio. Entonces, hermanos, la fe que nosotros practicamos es una fe antigua, hermanos, que no tiene nada que ver con los romanos, que no tiene nada que ver, hermanos, con los yorubas, que no tiene nada que ver con los hindúes. Estamos hablando, hermanos, del Dios Todopoderoso, ¿sí? Oigan, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo reconoce esta verdad en Gálatas 3:29 cuando dice, nosotros los que somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según las promesas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros hemos hecho también, hemos sido hechos partícipes de esa promesa. El apóstol Pedro también lo aclara cuando dice, los que antes no eran pueblo, hoy han venido a ser pueblo santo, escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso somos nosotros, hermanos, los que por sangre tal vez no pertenezcamos al pueblo de Israel, por sangre no, pero en cuanto a la fe, hermanos, nosotros también somos descendientes de Abraham. ¿Sí me estoy explicando? En cuanto a la fe, hermanos, nosotros también somos linaje de Abraham. Oigan esto, Jesucristo, el unigénito de Dios, fue el Mesías prometido para Israel. Oigan, ¿a quién le fue prometido el Mesías, hermanos? Vamos a poner mucha atención en esta noche a todo esto. Hermano Salvador, bienvenido. Hermano José, buenas noches. Bienvenido, hermano Salvador. Está ahí Buenas la hermana. Noches a todos. Hola, hermana Marta, bienvenida, Buenas hermana. noches. Llegaron a lo mero bueno porque se va a poner bueno esta noche el tema. Bendiciones, hermanos.
Bendiciones, hermano Pati, bendiciones a todos. Este tema, hermanos, del que estamos hablando hoy en esta noche, fue el tema que apasionó al apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos, hermanos. El apóstol Pablo estaba hablando de este tema cuando de repente paró su escrito y dijo, oh, grandeza de los pensamientos de Dios. Cuán insondables son sus pensamientos. ¿Quién podrá darle consejo al Señor? Y alabó al Señor, hermanos, el apóstol Pablo por su sabiduría. De eso estamos hablando en esta noche. Para mí, hablar de esto es emocionante, hermanos. Muy, muy emocionante, porque esto nos lleva a una verdad absoluta, hermanos, y echa para abajo todas esas mentiras de que los romanos, que en el 33 Pedro fue el que fue el primer papa de la iglesia, y que todo eso, hermanos, se va para abajo con esto que estamos estudiando. Partimos. Para nuestros hermanos que acaban de llegar, partimos, hermanos, de esta ley que ya hemos estudiado nosotros acerca de que Dios no cambia. De ahí estamos partiendo. Dios no cambia, ¿sí? La respuesta a la pregunta de si Jesús inventó una nueva religión, canceló una para darle paso a otra, la respuesta es sencilla y clara. No. Jesús no inventó, hermanos, una nueva religión. Lo respondo una vez y ahora voy a explicar por qué no. Porque decimos que Jesús no inventó, hermanos, una nueva religión y menos católica romana. Vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces estaba diciendo, Jesucristo, el único de Dios, el unigénito de Dios, fue el Mesías prometido para Israel. Oigan, hermanos, ¿a quién le fue dada la promesa del Mesías? Originalmente la promesa del Mesías era dada para Israel, hermanos, no para Roma, no para Puebla, no para Estados Unidos, fue para Israel la promesa, pero a su vez Cristo también, hermanos, llegó a ser Salvador de todo el mundo. Por eso la palabra dice, ¿verdad? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, más los que le recibieron, a los que le recibieron se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y ahí ya estamos saliendo de la parte, hermanos, sanguínea. No necesitamos que por esta sangre corra por estas venas corra sangre judía, hermanos, o israelita, para poder nosotros ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Nosotros podemos ser llamados hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que dice Gálatas 3:29. Si nosotros somos de Cristo, entonces también somos linaje de Abraham y también somos herederos de las promesas. ¿Sí? ¿No te escuchaste, Pati? Creo que Pati dijo algo. Creo que no dijo nada. Bueno, oigan esto. El nacimiento de Cristo, de Jesús, su vida carente de pecado, su gloriosa resurrección, fueron profetizadas por los profetas hebreos de la antigüedad. Esto ya lo hablamos, hermanos, porque la profecía es otra de las reglas o herramientas o leyes para comprender el propósito de Dios. Fíjense cómo estamos abarcando la primera, Dios no cambia. Ahora vamos por la segunda, la profecía. Todo lo que Jesús iba a hacer, hermanos, su vida, su nacimiento, su muerte, su resurrección, fueron profetizadas por los profetas, hermanos, porque así se cumple la palabra que dice, porque no hará nada el Señor si no se lo revela primero a sus profetas, ¿verdad? Entonces ahí se está cumpliendo. Y la misión, hermanos, de Jesús en la tierra fue expresada en esta aseveración, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta fue la misión, esta fue, hermanos, el propósito de Cristo al venir a morir aquí a la tierra. Pero la pregunta que estamos abordando en esta noche es, ¿comenzó Jesús una nueva religión? No. ¿Será Jesús responsable? Oigan esto, hermanos, oigan esta pregunta. ¿Será Jesús responsable por tantas doctrinas y prácticas diferentes que hay en el mundo que llevan el nombre de cristianismo? No. ¿Será Jesús responsable, hermanos, de este licuado que hay, donde unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros predican que no hay Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es mujer, que no hay Trinidad, que nada más hay Padre, que no hay salvación más que para los escogidos y todos los demás no tienen permiso de ser salvos, que nada más somos salvos por gracia y no por obras, que podemos andar pecando, pero como ya somos salvos por gracia, de todas maneras vayamos al cielo, que si hay rapto, que no hay rapto,
que hay que bautizar a los niños de recién nacidos, que hay que bautizarlos después de los 30, que, bueno, si les hago una lista de eh, de todas las diferencias que hay entre denominaciones, hermanos, eso es escandaloso, ¿verdad? Que unos bautizan en el nombre de Jesús, que otros bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que unos se llaman pentecostales, ¿no? Que hay otros que son pentecostales reformados, que hay otros que son bautistas, presbiterianos, metodistas, adventistas, abatistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será responsable Cristo de todo esto, hermano? No. Dice nuestro hermano Marco Antonio Méndez, dice nuestro hermano Marco Antonio, las religiones surgen por las traducciones erradas. Correcto, bien dicho, hermano Marco Antonio. ¿Sí, hermano Salvador? A lo largo de lo que hemos venido aprendiendo, pastor, yo hoy entiendo que Jesús no quería una religión, él quería una relación. Así es, hermano. Con nosotros. Así es. En este caso, hermanos, la pregunta es, ¿inventó Jesús una nueva religión? Tradúzcalo usted, ¿sí? A una nueva fe. Tal vez debimos de haber puesto ahí en el título, ¿verdad? Inventó Jesús una fe nueva para que no hubiera confusión. Pero la realidad, hermanos, es que Jesús no inventó nada nuevo, porque ahí volvemos al tema y ponemos en práctica las 4 leyes espirituales para comprender que Dios no cambia. Eso es lo primero, Dios no cambia, ¿sí? Dios no pudo haber dicho, me equivoqué con lo primero que establecí, borrón, y ahora vamos a establecer algo nuevo porque yo me equivoqué. Eso sería blasfemia, hermanos. El estar pensando que Dios se equivocó sería blasfemia. Ahora, las personas que no logran comprender, hermanos, lo tercero o la tercera ley, que es los tipos y sombras, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se relacionan Antiguo y Nuevo Testamento, son las personas que regularmente tuercen esto, hermanos, así como lo dice nuestro hermano Marco Antonio Méndez. Como no lo comprenden a través del Espíritu Santo, entonces, ¿qué han hecho? Aislado el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento para sugerir que las cosas en el Antiguo Testamento eran de una manera y que ahora en el Nuevo Testamento tienen que ser de otra manera, ¿no? Sí, esas son las personas que no logran, hermanos, comprender a través del Espíritu la relación que tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Y si se dan cuenta, hermanos, estamos abarcando ya hasta este momento 3 de las 4 leyes espirituales. La primera, Dios no cambia. La segunda, los profetas sabían todo lo que iba a ocurrir. Y cuarto, hermanos, tipos y sombras de Antiguo y Nuevo Testamento que tienen que ser compaginados para poder comprender el plan de Dios. Entonces, Jesús no es el responsable, hermanos, por tanta diferente doctrina y tanta diferente confusión que hay dentro de muchas denominaciones o religiones. Entonces, la pregunta es, otra pregunta, ¿por qué existe, hermanos, una diferencia tal entre cristianismo y judaísmo? ¿Cuál sería la diferencia en este caso, hermanos, entre cristianismo y judaísmo? A ver si alguien nos puede ayudar con eso. Porque el judaísmo únicamente creía en los primeros 5 libros. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Sí. Adelante. No, adelante, hermano, dígame. Para eso es esto. Adelante, para eso es esto, para... Bueno, usted dice cuál era la diferencia. Digo que los judíos únicamente estaban basados sobre la ley. Ok. Y el cristianismo, pues ya en el Nuevo Testamento, en la gracia. Uh-huh. O a ver algo diferente de usted. Pero en el sentido, hermanos, de los fundamentos, tanto de la fe cristiana como de la fe judía, ¿hay una diferencia, hermanos? Les voy a poner un ejemplo nada más. Tenemos el ejemplo de siempre, la Pascua, hermanos. La Pascua en la antigüedad era parte de las ordenanzas del judaísmo como parte de la ley, ¿sí? Está en Levítico capítulo 23. El libro de los Levíticos es un libro de leyes, hermanos, que se establecieron para el pueblo y principalmente para la tribu de Leví. Por eso se llama Levíticos el libro, ¿sí? Entonces, ahí dentro de Levíticos, en el capítulo 23, Dios dijo, estas son mis fiestas solemnes, las cuales guardarán ustedes por estatuto perpetuo. Fíjense, Dios no dijo, esto va a terminar cuando Cristo venga. Él dijo, esto va a ser un estatuto perpetuo, ¿sí? Entonces se establece la Pascua diciendo a los 14 días del primer mes tomarán el cordero, lo sacrificarán y entre las 2 tardes toda la congregación lo inmolará y la sangre será señal para el perdón del pueblo, ¿no?
Entonces vemos en el Nuevo Testamento otra vez, hermanos, a un Jesús practicando esta Pascua, siendo él ahora el cordero del sacrificio, siendo sacrificado el 14 del primer mes entre las 2 tardes por toda la congregación de Israel. Y vemos cumplida la profecía que dice: como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53, y como oveja enmudeció y no abrió su boca. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que la Pascua en el Nuevo Testamento también se está llevando a cabo, ¿no? Sí. Solamente que hay una diferencia, hermanos. En el Antiguo Testamento era un ritual con un animalito en un altar. En el Nuevo Testamento el Cordero era nuestro Señor Jesucristo. No sé, hermanos, si nosotros estamos entendiendo que en este caso el cristianismo, hermanos, o lo que nosotros llamamos cristianismo o evangelio, no es otra cosa, hermanos, más que el tipo o el cumplimiento, perdón, de lo que ya se estaba reflejando desde la antigüedad a través del Antiguo Testamento, ¿sí? Quiere decir, hermanos, que la fe que nosotros tenemos tiene mucho y gran cosa que ver, hermanos, con el pueblo de Israel. Eso es lo que queremos asentar en esta noche, para que tengamos claro nosotros de dónde proviene nuestra fe, hermanos. Fíjense, Jesús, Yeshua, le voy a llamar por su nombre en arameo. Sí, hermano Marco Antonio Méndez, ahorita vamos a aclarar ese punto porque nuestro hermano Marco Antonio comenta: el judaísmo actualmente no es el mismo judaísmo del tiempo de Moisés, hay muchas ramas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, hermano, no nos estamos yendo por el lado del judaísmo ritual, Ojo, quiero aclarar, ni estamos hablando del Talmud, ni del Zohar, ni de la Misná, ni de nada que tenga que ver con religión cultural del pueblo de Israel. Estamos hablando específicamente de lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso es que usamos el ejemplo de la Pascua, porque la Pascua es un concepto bíblico, hermanos, establecido para Israel en la antigüedad, pero resulta que también es un concepto bíblico establecido para nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo también ahí en 1 Corintios dijo: así que celebremos la fiesta, ¿verdad? Entonces sigue vigente para nosotros. Solamente estamos queriendo dejar asentado en esta noche que lo que Dios mandó, hermanos, como parte del procedimiento de la fe, no se eliminó. Sí, solamente se espiritualizó. Eso es lo que estamos queriendo enseñar esta noche, hermano. Que ya no hay necesidad de un sacrificio en un altar. El sacrificio ya fue hecho y ese sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo una sola vez y para siempre. Entonces, oigan esto, Yeshua, Jesús, era un judío, hermanos, de acuerdo a la carne. Judío de acuerdo a la carne, y esto nadie lo puede negar, porque todo el Antiguo Testamento se la pasa hablando de Jesús como el león de la tribu de Judá. ¿Cierto o falso? Sí. Cierto. El león de la tribu de Judá. Si empezamos a ver el origen, hermanos, de Jesús conforme a su genealogía y a sus ancestros, vemos, por ejemplo, dentro de sus ancestros a David, por ejemplo, ¿no? Que David, hermanos, si usted le da para atrás y ve de qué tribu desciende, claramente se va a dar cuenta que David desciende de la tribu de Judá, ¿eh? Entonces, por eso Jesús fue conocido como el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, afirmamos que según, hermanos, su linaje, Jesucristo nació siendo judío. Esto es una verdad, hermanos, no romano, ¿eh? El Señor nació siendo judío, un heredero del pacto de Dios a través de Abraham. Oigan esto que estoy diciendo, ¿eh? Jesús, como persona con un linaje y con una sangre, tenía, hermanos, una promesa de un pacto que Dios hizo con Abraham, y ese pacto fue: en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta parte, hermanos, o esta promesa que Dios le hizo a Abraham, se estaba refiriendo precisamente, hermanos, a la venida del Salvador, que era nuestro Señor Jesucristo, del linaje de Abraham. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Porque Jesús nació del linaje de Abraham, hermanos. Judá, sí, de donde salieron los judíos, era hijo de Jacob. Jacob, a su vez, era hijo de Isaac. E Isaac, a su vez, era hijo de Abraham. No sé si ya vamos más o menos entendiendo, ¿sí? Abraham, después Isaac, después Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus o los 12 hijos que fueron hijos de Jacob, y entre esos hijos uno se llamaba Judá, ¿sí?
De la descendencia de Judá, según la Escritura, nace David. ¿Sí? Y acuérdense que a Jesús, cuando los ciegos y cuando los leprosos se dirigían a Jesús, ¿cómo le gritaban desde lejos? Jesús, ¿hijo de quién? De David. Hijo de David. ¿Sí? Para que vean, hermanos, que todo eso no está ahí en la Biblia, nada más porque sí. Tiene una importancia, ¿verdad? El que Jesús haya sido descendiente de David, y eso es lo que estamos entendiendo en esta noche. Conforme al linaje, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, perteneció o nació dentro de la tribu de Judá. Hermanos, eso lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice Hebreos 7:4. Si tienen Biblia por ahí, acompáñenos. Bienvenida, hermana Mari de Puebla. Bienvenida a nuestra hermana Mari. También está nuestra hermana Margarita por aquí en línea. Bienvenidas, hermanas, qué bueno que están con nosotros. 7:14, hermanos, de Hebreos. Dice la Escritura, hermanos. Perdón, ¿sí, hermano? Quiero retomar Sí. nuevamente la pregunta que hizo. ¿Cuál es la diferencia entre cristianismo y judaísmo? Yo encontré aquí algo que esa respuesta es la que yo hubiese querido tener. Sí. Y dice que el cristianismo creen en Jesús, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que fue crucificado, murió y resucitó por redimir los pecados de la humanidad. Uh-huh. Y el judaísmo rechaza la idea de que Jesús fuera el Mesías, considerándolo un hombre, un buen maestro o un profeta, uh-huh, pero no el Hijo de Dios ni el Mesías esperado. ¿Cómo ve? Ok, pero eso tiene una explicación, hermano, y justamente ahí es donde la gente se confunde y mucha gente piensa que Israel está jugando un papel malo o que Israel está siendo desechado por esa equivocación, porque sí, efectivamente Israel está en una equivocación al rechazar al Mesías o al no reconocer a Jesús como Salvador, pero déjenme le digo, hermano Alfredo, que eso lo planeó Dios. Eso lo planeó Dios, ese fue un plan de Dios, el cerrar los ojos de ellos para que nosotros, los que no teníamos oportunidad por ser gentiles, la tuviésemos a través de la equivocación de ellos. Y permítame leérselo para que vaya quedando claro eso, ¿sí? Para que justamente ese argumento que usted dio ahorita es el argumento que muchas personas ocupan para decir que por eso nosotros nada tenemos que ver con Israel, porque ellos rechazan al Mesías, ¿sí? Y ahí es donde entra la confusión. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Si eso fuera así, el apóstol Pablo no hubiera escrito esto en el capítulo 11. 11:1 de Romanos dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es, en ninguna manera, dice, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso lo dice el apóstol Pablo. Luego el versículo 2 dice, Dios dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura que como invoca a Dios contra él, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solamente yo he quedado y procuran matarme? Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Nuestro hermano Marco Antonio nos da una escritura en el 11:25. Creo que más o menos el hermano está entendiendo lo que estamos hablando, porque dice el 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oigan lo que es esto, hermanos, esto es un misterio. Esto de que Israel en parte, hermanos, haya cerrado sus ojos para no reconocer a Jesús, es un misterio que está explicando el apóstol Pablo aquí en el capítulo 11, hermanos. Todo el capítulo 11 está explicando el apóstol este misterio. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, oigan, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, ¿sí? Y luego dice todo Israel será salvo. No sé si estamos entendiendo, hermano Alfredo, que Dios lo planeó de esta manera, ¿sí? ¿Y aquí está escrito? 11:11 de Romanos dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Porque parece un tropiezo, ¿no? Lo que leyó nuestro hermano Alfredo.
Parece que ellos están equivocados y que rechazaron al Mesías y que ya no hay nada que hacer por ellos. Por esa razón, el judaísmo y el cristianismo son dos religiones muy diferentes, ¿no? Son dos fes muy diferentes. La fe cristiana está bien, la fe judía está mal. Y aquí nos está corrigiendo el apóstol Pablo cuando nos dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta es, en ninguna manera. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación para los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, oigan, o sea, por la equivocación de ellos, todos los demás recibimos la riqueza también de ser salvados por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Y luego dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, oigan, su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Porque a los otros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Aquí el apóstol Pablo nos está revelando otra verdad profunda, hermanos, no solamente porque la gente nace con sangre de Israel o porque nace dentro de una de las tribus de Israel va a alcanzar la salvación, como muchos mesiánicos por ahí dicen, que solamente por haber nacido siendo judíos, o porque mi apellido termina en Z, o porque traigo unos 3 gramos de sangre de judío en mis venas, yo ya me voy a salvar. Tampoco, hermanos, porque aquí está diciendo que el apóstol Pablo va a provocar a celos a los de su sangre para ver si hace a salvos a algunos de ellos. Dice el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos? ¿Que Israel se va a quedar fuera del plan de Dios? No. No, sí se puede escoger. No, hermanos, que solamente Dios permitió que se endurecieran ellos para no reconocer a Jesús e incluso para gritar crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque era necesario que se cumpliera su plan, y el plan decía que el cordero tenía que ser sacrificado por toda la congregación de la casa de Israel, ¿sí? Y justamente la casa de Israel era la que estaba gritando ese día, crucifíquenlo, 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 porque ellos, hermanos, tenían que pedir y tenían que sacrificar al cordero para que se cumpliera el plan de Dios. Entonces la situación aquí es, ¿Dios permitió que ellos se endurecieran? La respuesta es sí. Y lejos ¿Estás leyendo Efesios 2:11? Estamos leyendo Romanos 11, Pati, ¿sí? Porque Efesios 2:11 también habla sobre que no, o sea, da a entender que no es judío el que es en la carne, sino el que es espiritualmente. Sí, para allá vamos ahorita. Ese es el meollo, ese es el centro de esto que estamos hablando, ¿sí? Pero primero tenemos que aclarar esta situación, hermanos, de que Israel no está fuera de los planes de Dios, ¿sí? Sí. Israel no está fuera de los planes de Dios. Eso predica mucha gente, hermano. ¿Sí? Ese argumento que leyó nuestro hermano Alfredo lo utiliza mucha gente para decir Israel es una cosa y nosotros somos otra y nada tenemos que ver con ellos porque ellos fueron los que desecharon al Mesías y hasta la fecha todavía no lo aceptan, ¿no? Pues si eso fuera así, entonces nosotros no tendríamos parte con el Señor, porque si el Señor es judío y nosotros hemos pasado a ser sus hijos por adopción, así es. Entonces nosotros pasamos también a ser judíos porque somos hijos de un judío. Así es, hermanos. Se va a terminar, hermanos, se va a terminar. Reiniciamos, por favor. Les dije que se iba a poner bueno, porque son temas que luego causan polémica, hermanos, porque la gente no los entiende, pero hoy los vamos a entender. Finalizamos y reiniciamos, hermanos. Los esperamos otra vez. Saludamos a nuestros hermanos acá en Facebook, hermanos. Hermano Marco Antonio, muy buenas sus aportaciones. Ahorita las vamos a tratar de leer. Por ejemplo, Gálatas 4. Ahora vamos a ver qué nos dice acá Gálatas 4. Gálatas 4, 22. Siempre las aportaciones de nuestro hermano muy buenas. Gálatas 4, 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una esclava
y el otro de la libre, sí, el tema de Agar, ¿verdad? De Ismael y de Isaac, hermanos, muy buena aportación. Sí, hermano, Marco Antonio, claro que sí, con todo gusto. Entonces, continuamos, ¿verdad? Continuamos, ¿sí? Sí. Yo sabía, hermanos, que íbamos a acabar en Romanos 11, en Romanos 11, porque sí, hermanos, si ustedes le buscan allí en Google, como lo hizo nuestro hermano Alfredo, esa respuesta nos iba a dar, hermanos, ¿sí? De que hay una diferencia, de que el cristianismo es el bueno y el judaísmo es el malo por no aceptar a Cristo, pero sigamos viendo, hermanos, lo que dice Romanos, capítulo 11, fíjense, oigan esto. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sí? Oigan esto ahora, por favor. Vamos a identificar quién es la raíz y quiénes son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, dice, y tú, recuerden que el apóstol Pablo le está hablando a los gentiles, porque acá lo dijo anteriormente, dice, hablo a vosotros gentiles, dice, por cuanto honro mi ministerio, y luego acá está diciendo, porque dice, si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, gentil, dice, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Ahora, vamos a identificar, hermanos, si nosotros los gentiles somos las ramas que fuimos injertadas, donde otras fueron cortadas, en la raíz, la pregunta es, ¿cuál es esa raíz, hermanos? El pueblo de Israel. ¿Cuál es esa raíz de donde viene la fe que practicamos nosotros? Del pueblo de Israel. Israel, hermanos, porque justamente Abraham fue el primero de ese pueblo, hermanos. ¿Sí? El primer judío. Abraham fue el primero, y ya cuando nosotros empezamos a unir todas estas verdades y llegamos a la conclusión de que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos para cruzar un río, hermanos, y en ese momento que Abraham cruza el río, después de haber tomado la decisión de dejar todo aquello que él vivió o que practicó, o su religión, sus dioses, sus muñecos que tenía allá en Babilonia, para darle paso a ser el primero de los hebreos, hermanos, quiere decir que Abraham tomó una decisión de obediencia a Dios, ¿correcto? Sí. Sí. Y dentro de esa decisión Dios lo estaba transformando a Abraham de ser un babilonio idólatra, ¿sí?, a ser el primero, hermanos, de un pueblo santo. ¿Sí? Por eso Dios se le presentó a Abraham y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Sí. Quiere decir que Dios le estaba encomendando a Abraham que se tenía que comportar a la altura porque él era el primero, hermano, de una nueva nación, de un nuevo linaje, ¿sí?, que iba a venir a ser considerado el pueblo de Dios, hermanos, en cuanto a su fe. Ahora, si nosotros entendemos que nosotros fuimos injertados, hermanos, ahí en esa raíz que es la fe en el Dios Todopoderoso del pueblo de Israel, dice aquí, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe tú que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirán fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero si tú estás en pie, no te ensoberbezcas, dice, más bien teme. ¿Sí? Oigan, no te ensoberbezcas, más bien teme. Y esto va para aquellas personas que dicen, no, pues Israel está afuera, ¿no? Lo sacaron a ellos para meternos a nosotros. Ellos son un pueblo rebelde que no quiere aceptar todavía a Jesús como Salvador, entonces ellos están descartados y están fuera, y por encima estamos nosotros los cristianos, porque nosotros sí aceptamos al Señor como Salvador. Pero aquí, hermanos, hay un detalle bien tremendo que sigue a continuación, porque si Dios no perdonó a los naturales, oigan, porque si Dios no perdonó a los naturales y los cortó, dice, a ti tampoco te perdonará. Ahora, oigan lo que sigue. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sí? Así que no hay que creernos mucho, hermanos. O sea, no hay que decir, nosotros estamos por arriba de Israel porque ellos la regaron y
y despreciaron a Jesús y no lo reconocieron, y hasta la fecha no lo reconocen. Dice aquí la Escritura, si permaneces en esa bondad, porque si no permaneces en esa bondad y no agradeces, ¿verdad?, lo que Cristo hizo al darnos oportunidad a los que no teníamos oportunidad originalmente, también seremos cortados. Y aún ellos, dice, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, ¿sí? Oigan, poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿A quiénes, hermanos? A Israel. Ahora, oigan esto que voy a decir. Oigan esto, por favor, con mucha atención. Una de las señales del regreso de Cristo a la tierra proféticamente es que Israel, hermanos, va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué le parece esto? Nuestro hermano Alfredo hace rato leyó que Israel todavía no acepta hasta el momento a Cristo como Mesías, ¿verdad? Sí. Y eso es cierto, hermanos. Pero cuando nosotros estemos viendo, hermanos, que los rabinos de Israel están empezando a reconocer que ese personaje, hermanos, de hace unos 2000 años vino y murió y fue efectivamente el Mesías enviado por Dios para salvación. Cuando los israelitas de a de veras, hermanos, empiecen a aceptar a Cristo como Mesías, entonces nos estamos dando cuenta de que Cristo viene pronto. Sí, esa es otra de las señales, ¿sí? Así como las guerras, así como las hambres, así como la homosexualidad, así como la maldad, así como todas las señales que ya hemos hablado, hermanos. Otra de las señales del regreso de Cristo es cuando el pueblo de Israel natural voltee, hermanos, a Jesús y lo comience a aceptar como Señor y Salvador. Por eso aquí adelantito dice, y todo Israel será salvo, ¿sí? Porque Israel, hermanos, no está fuera del plan de Dios. Oigan esto, porque si tú fuiste cortado, dice, del que por naturaleza era olivo silvestre, esto es equivalente a nuestro nuevo nacimiento, hermanos. Fuimos cortados de allá donde andábamos y fuimos injertados en la fe, ¿verdad? ¿Sí? Nacimos de nuevo y fuimos injertados en la fe, fuimos bautizados, ¿no? Estamos caminando en la palabra, entonces nosotros fuimos cortados de allá y somos injertados acá en la fe, y dice, si tú fuiste cortado de allá del olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Vuelvo a preguntarles, hermanos, entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Israel está descartado. No, hermanos, no, definitivamente no. Él está diciendo que si nosotros, hermanos, los que no tendríamos por qué haber sido injertados, fuimos injertados, ¿cuánto más ellos, hermanos, que son los naturales, van a ser vueltos a injertar en su propio olivo? Y ahí donde viene, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oigan, no quiero que ignoren este misterio, porque por ignorar este misterio es que mucha gente está confundida, y repito lo que dije en un principio, no logran tener identidad, hermanos, e identificar de dónde proviene su fe. Por eso todo les es igual, ¿no? Todo les parece lo mismo. Es que todos los caminos nos llevan a Dios. Todas las religiones son buenas porque todas nos conducen al cielo, ¿no? No importa si soy católico, pero si yo hago obras de caridad y si yo, todo esto, yo voy al cielo porque todas las religiones son buenas para ir al cielo. Mentiras, no hay por obras para que nadie se gloríe. Mentiras, hermanos, no es cierto. Solamente hay una fe que salva, ¿sí? Solamente hay una fe que salva, hermano. Y esa fe no le pertenece a una iglesia ni a una religión, hermano. Esa fe solamente le pertenece al Señor a través de su palabra, y esa es la fe que estamos estudiando hoy. Entonces, por eso dijo el apóstol Pablo, hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? ¿Cuál es la plenitud de los gentiles, hermanos? Porque cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces Israel va a ser desendurecido en su corazón y va a comenzar a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando eso pase, Cristo viene pronto, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les he platicado que una señal fuerte también del regreso de Cristo es cuando haya una guerra en contra de Israel, ¿verdad? Sí. Bueno, otra de las señales del regreso de Cristo es que Israel empieza a ser salvo, hermanos. ¿Sí? Que Israel empiece a reconocer a Cristo, a Jesús, a Yeshua, como Señor y como Salvador. Cuando empecemos a ver eso, hermanos, quiere decir que Cristo viene pronto. Y les tengo una noticia.
Hay rabinos en Israel, hermanos, que ya están reconociendo que Yeshua es el Mesías. Y si no me cree, investíguelo para que se dé cuenta que hay rabinos en Israel que ya están aceptando, hermanos, a nuestro Jesús como Señor y Salvador. Bien. ¿Sí? Que al final ni es nuestro Jesús, también es Jesús de ellos, hermano. Porque a ellos les fue prometido el Mesías, no a nosotros. ¿Sí? El Mesías les fue prometido a ellos, hermanos. Pero nosotros resultamos bendecidos también por la equivocación de ellos. Entonces, lejos de estar siendo arrogantes contra Israel, hermanos, nosotros deberíamos de estarlos bendiciendo y diciendo gracias que se equivocaron, porque gracias a su equivocación de ustedes, nosotros hoy tenemos acceso a lo que no teníamos acceso. ¿Sí? Eso es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo en este capítulo 11. Por eso dice aquí en el 26, 11-26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Ya oyó? Sí, amén. Que Israel sigue siendo amado a causa de los padres. ¿Cuáles padres, hermano? ¿Invalidará Dios su promesa que le hizo a Abraham? ¿Se retractará Dios, hermanos, de la promesa que le hizo a Abraham? Acá estoy hablando, hermano, Josué. Es más, hermanos, ni siquiera fue promesa. Cuando Dios miró que Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios descendió y le dijo, y a Abraham, por esto que acabas de hacer, Dios le dijo, no te prometo, te juramento. Oigan, lo que dijo Dios, no prometió, juró Dios y le dijo, por mí mismo y por mi nombre yo te juro que todo lo que he dicho voy a cumplirlo. Ahora pregunto, ¿se retractará Dios de las promesas que le hizo a Abraham? Que Dios no es hombre para que mienta. ¿Quebrantará Dios el pacto, hermanos, que hizo con Abraham? No. ¿Desechará Dios a los descendientes de Abraham? No, hermanos, no, esto sería una mentira. ¿Sustituirá, hermanos, Dios a Israel por un lugar llamado el Vaticano? No. Menos. ¿Habrá desechado Dios a Jerusalén, hermanos, como su santuario? Porque la palabra lo dice, ¿verdad? Jerusalén será su santuario, Israel será su señorío, ¿verdad? En Zacarías 7 dice que el Señor viene, hermanos, a morar y habitar en Jerusalén. Ahí va a vivir el Señor cuando regrese. La pregunta es, ¿desechará el Señor a Jerusalén para irse al Vaticano? ¿Ustedes creen eso, hermanos? No. ¿Vendrá Jesús a hacer su residencia en el Vaticano? No. Jamás. De ninguna manera, hermanos, Dios no cambia. Recuerden que estamos hoy utilizando estas leyes espirituales para comprender el plan de Dios. Dios no cambia. Dios ya dijo que Él va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Dios ya dijo que Él va a morar en Jerusalén. Dios ya dijo, hermanos, que va a restaurar a su pueblo, ¿sí? Dios ya lo dijo. Porque no hará nada el Señor, dice, sino antes se lo revela a sus siervos los profetas. Y todo ya está escrito, hermanos. Todo lo que el Señor va a hacer ya está escrito. Dios no va a cambiar sus planes, hermanos. Ahora, dice aquí la Escritura, cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes. Fíjense a quién le está echando la culpa de esta enemistad entre Israel y el pueblo gentil. Nos está echando la culpa a nosotros. Dice, son enemigos por causa de ustedes, porque ustedes los quieren malver a ellos, así como nuestro hermano Alfredo leyó y dijo, ellos no aceptan a Cristo. Ellos están fuera del plan porque ellos no quieren reconocer que Cristo es más, hasta gritaron crucifíquenlo, ¿sí? Son enemigos por causa de ustedes, dice, pero son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí está, hermanos. Ahí está más claro lo que yo dije. Dios no va a retirar su pacto con Abraham, hermanos. De hecho, la prueba de esto es que Israel sigue todavía allí, hermanos. Sí, los mismos rabinos judíos dicen, cuando ya no haya judíos en la tierra, significa que Dios dejó de ser. Porque ellos están tan seguros de la promesa que saben, hermanos, que Dios los va a preservar para cumplir sus planes. ¿Sí? A pesar de que Hitler exterminó tanta gente judía, a pesar de que vaya a venir otro exterminio, hermanos, aquí sobre Israel y sobre los judíos en la tierra, Dios no va a permitir, hermanos, por el juramento que Él le hizo a Abraham, su amigo, Dios no va a permitir que Israel se extinga, hermanos, al contrario. Dios, hermanos, va a volver a injertar a Israel en sus planes.
No desechó Dios a Israel, solamente permitió su endurecimiento para que nosotros tuviéramos oportunidad, hermanos. Dice el versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, oigan, ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Sí escuchó? Hoy nosotros, los que antes éramos desobedientes, hemos alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. ¿Qué les parece, hermano? Sí, amén. Bueno. ¿Verdad que esto cambia mucho el sentido de lo que nos leyó nuestro hermano Alfredo? Sí, amén. Para que también ellos alcancen misericordia, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Quién fue el que permitió la desobediencia de Israel, hermanos? ¿Quién fue? Dios. Dios. ¿Para tener misericordia de quién? De nosotros. De nosotros, hermanos. Y ahí es donde el apóstol Pablo, en el 33, hace una pausa y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Oiga lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Porque él mismo, cuando estaba escribiendo esto, dijo, solamente a Dios se le pudo haber ocurrido esto. Esto es una locura, ¿verdad? Y está tan difícil de entender que la gente todavía hoy no lo comprende, y eso que mucha gente va a institutos bíblicos, hermanos, y todavía no lo entienden, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo de repente dijo, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién, dice, le dio primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. O sea, el apóstol Amén. Pablo se maravilló, hermanos, y alabó al Señor por estar logrando comprender esto que él mismo escribió. Porque ya lo dije hace rato, el que enseña, hermanos, aprende 2 veces. Y el apóstol Pablo estaba enseñando esto y estaba escribiendo esto, pero a la vez estaba aprendiendo, hermanos, y se estaba maravillando de cómo Dios traza sus planes, hermanos, de cómo Dios hace las cosas, ¿sí? Por eso la teología se llama la ciencia de Dios. ¿Qué significa la ciencia de Dios? No es humana, hermano. La mente de Dios, los planes de Dios, el entendimiento de Dios está muy por encima del de nosotros. Y nosotros a veces, en nuestro vago intento como humanos de comprender la mente de Dios, lo que logra mucha gente solamente es torcer las cosas para su confusión. Lo dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras, dice, para su propia perdición, ¿sí? Entonces, este tema del que estamos hablando hoy, hermanos, es un tema que regularmente la gente tuerce, diciendo, nosotros nada tenemos que ver con Israel, porque ellos fueron los que se equivocaron, porque ellos fueron los que entregaron al Señor y pidieron su crucifixión, por lo tanto, ellos son punto y aparte de nosotros los cristianos evangélicos. Mentira, hermanos. Mentira. Porque el Señor no vino a establecer una nueva fe, hermanos. La fe de nosotros sigue siendo la misma fe que le fue entregada por Dios, hermanos, a Abraham, a Isaac, Moisés. a Jacob, a Moisés, Noé. a David, a Isaías, Josué. a Elías, a Josué, a Josías, a Ezequías, hermanos, a Malaquías, todos a los Zacarías, apóstoles. a Oseas, ¿sí? Y esa misma fe, hermanos, es de la que predicaban los apóstoles, ¿sí? Porque cuando ellos predicaban, ¿de qué predicaban, hermanos? Del Antiguo Testamento. ¿Del catecismo católico? ¿De eso predicaban los apóstoles, hermanos? No. No, predicaban las enseñanzas de Cristo. Del libro, hermanos, de la ciudad de Dios de San Agustín de Hipona, ¿de eso predicarían los apóstoles? No. No, hermanos, el apóstol Pedro, su primera predicación pública, dijo, porque esto que ustedes están viendo es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones.
¿no? Sí. Porque estos, dice, no están ebrios como ustedes suponen que están, sino es el Espíritu de Dios manifestado, hermanos, porque ya estaba revelado, hermanos, desde el tiempo del profeta Joel. ¿Cuál era la fe que tendría el profeta Joel, hermanos? ¿Ustedes qué fe calculan que tendría el profeta Joel? El Pentateuco. Permítame, La fe de Abraham. ¿sería católico romano el profeta Joel? No. No, ¿Sería mormón, hermanos, el profeta Joel? no, ¿Ah? ¿Sería testigo de Jehová el profeta Joel? No, menos. hermanos. ¿Qué fe tenía el profeta Joel? Dígalo con confianza. ¿Qué fe tenía el profeta Joel, hermanos? La fe de Abraham. La fe de Abraham, hermanos. ¿Sí? ¿Qué fe tendría, hermanos, Moisés? La fe de Ya. Abraham. ¿Cuál sería la fe, hermanos, que tendría el profeta Isaías? La fe de Abraham. De Abraham también. ¿Cuál era la fe que tenía nuestro Señor Jesucristo, hermanos? La fe de Abraham. ¿Cuál era la fe que tenía nuestro Señor Jesucristo? La fe de Abraham. La fe de Abraham, hermanos. ¿Y cuál es la fe que tenemos nosotros hoy en día? La fe de Abraham. La fe de Abraham. La fe de Abraham. ¿Inventó Jesús una fe nueva, hermanos? No. No. Para cancelar la antigua, la respuesta es no. No sé si ya vamos entendiendo, hermanos. No sé si ya vamos entendiendo, hermanos. Miren. Interesante. ¿Perdón, hermano Salvador? Digo que se va poniendo interesante. No, hermanos. Esto que estamos hablando, hermanos, de verdad te lo digo, es fundamental, hermanos, para crear nuestra identidad, para entender nuestra identidad de acuerdo a nuestra fe. Si no entendemos esto, hermanos, somos... ¿cómo nos lo voy a decir como lo pienso? O sea, vamos a ser del montón, hermanos. De esa gente que anda por ahí de iglesia en iglesia nada más y no les parece de esto y se van a otra. Y no les parece allá y se van a otra. Hacer nubes sin agua. Así lo dijo el profeta, el apóstol Judas, hermanos, en la carta. ¿Sí? Vamos Dijo, a hacer nubes sin agua. son nubes sin agua, así, llevadas de aquí para allá por cualquier por viento toda de doctrina. corriente de doctrina. Es que ya vino un profeta y me habló bien bonita, me leyó la mano, me dijo que pasado mañana me voy a ser bien bendecido, ¿no? Entonces yo voy para allá, porque el profeta habla bien bonito, ¿no? Ya después les cayó gordo a ese profeta, ¿no? Porque les dijo algo que no les pareció y se van a buscar otro, ¿no? Y es que el pastor de aquella iglesia está más guapo, entonces yo por eso me voy mejor para aquella iglesia, ¿no? El pastor de esa otra iglesia baila cumbias mejor, entonces mejor me voy para allá. Y así anda la gente, hermano. Andan, como dijo el apóstol Judas, como nubes sin agua, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué, hermanos? Porque son gente sin identidad. Porque son gente que no entiende y mucho menos conoce su fe que dice tener, ¿no? Pasa igual que con los católicos. Al católico usted le pregunta, oiga, ¿y usted por qué es católico? Pues es que fue la religión que me inculcaron mis padres, ¿no? Pero es que debe de haber alguna razón. No, pues es que es la costumbre en mi casa, ¿no? Pero si entiende lo que hacen, no, pues yo ni leo la Biblia, pero como en mi casa todo el mundo es católico, pues yo por eso soy católico. Hermanos, no nos debe de pasar eso a nosotros. Cuando alguien nos pida a nosotros una explicación de nuestra fe, nosotros tenemos que ser precisos, hermanos, en darle una explicación a la gente y desglosarle, hermanos, de dónde proviene nuestra fe, por qué tenemos al Dios que tenemos, quién es el Dios al que nosotros adoramos, hermanos, porque es conocido como el Dios de Abraham, ¿eh? No es el Dios del Papa Romano, hermanos, es el Dios de Abraham. Es el Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Y es el Dios de Israel. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y por eso nosotros cantamos el poderoso del Vaticano, ¿verdad? No. No, Israel. Ya ve que los domingos le damos duro a ese canto, el poderoso del Vaticano. El poderoso del Vaticano, ¿verdad que sí le cantamos así? No. No, hermanos. Es el poderoso de Israel, hermanos. ¿Sí? ¿De quién? Dígalo, ¿de quién? De Israel. Israel. Porque de ahí viene nuestra fe, hermanos, y no lo podemos negar, ¿sí? Si no, tendríamos que cambiarle de nombre al Señor y tendríamos que ponerle el poderoso de cualquier otro lado, ¿verdad? El poderoso de California o el poderoso de... Pero no, hermanos, es el poderoso de Israel. Ahora, ya casi terminamos, oigan esto. Aquellos que piensan que el ministerio de Jesús destruyó la fe del pueblo de Israel, hermanos, deben escuchar las propias palabras del maestro cuando dijo,
no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Eso lo dijo el Señor. Jesús, nuestro Señor y Salvador, cumplió todos los aspectos mesiánicos de la ley y de los profetas. Sin embargo, Él no abrogó las leyes, sino que cumplió la profecía. ¿Cuál era la profecía? Vamos a ver, hermanos, Hechos, capítulo 24. Hechos 24, 14. Aquí ya lo tengo. Yo se lo voy a leer. Hechos 24, 14, dice así la escritura. Dice nuestra hermana Mari Moore, muchos cantinfleamos, ¿sí? A veces cuando nos piden una explicación de cómo creemos y por qué creemos, cantinfleamos, ¿verdad? Le damos así como vueltas a las cosas. 24:14 de Hechos dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto lo dijo, hermanos, el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo creía, hermanos, en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así como para justos, como para injustos, ¿sí? Entonces, oigan esto, aunque ahí no, eso está acá arriba. Jesús, por lo tanto, vino a cumplir, no a terminar con esa fe, hermanos. Oigan esto, Jesús no vino a terminar con la fe del Antiguo Testamento, vino a cumplir con esa fe. Jesús fue un reformador. Con esto vamos a terminar en esta noche porque todavía no termina el tema, hermanos, va para largo. ¿Sí? Si lo quieren seguir oyendo, como dijo nuestro hermano Salvador, se va a poner todavía más interesante, hermanos. Sí, pero vamos a terminar aquí en este punto. Aquí lo dejamos por hoy. Jesús fue un reformador, hermanos, no un innovador. Oigan esto, y si quieren anótenlo. Jesús reformó, no inventó. No innovó, no creó, hermanos, pero sí pudo haber reformado, porque, hermanos, Él como dictador de la ley, ¿sí? Y como Dios todopoderoso hecho carne, es el único, hermanos, que puede hacer una reforma a lo que Él mismo estableció, ¿sí? Yo no tengo permiso, hermano, yo no. El Papa Romano no tiene permiso. Nadie aquí en la tierra tiene permiso, hermanos, de hacer una reforma a lo establecido por Dios. El único que puede hacer una reforma a lo que Él mismo establece es Él, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de aprender a ver a Jesús como un reformador, no como un inventor ni como un innovador, sino como un reformador. Se puede decir que Él era un judío reformado. A ver, vamos a ver qué es eso, hermanos, de judío reformado o judío reformador. Y eso es lo que vamos a ver para la próxima ocasión. ¿Qué fue lo que Jesús reformó? ¿Sí? ¿Y de qué manera fue esa reforma? ¿Y qué significa esa reforma, hermanos? ¿Cómo fue que el Señor, ¿sí?, le dio, hermanos, un aspecto diferente o dimensionó de otra manera la práctica del judaísmo? Obviamente, en ese tiempo, las personas no comprendían esa nueva dimensión que Jesús le estaba dando a las cosas, por eso lo criticaban, ¿verdad? Y le decían, tú no guardas el día de reposo porque juntas espigas para comer, ¿no? ¿Sí han leído esa parte donde lo criticaron por eso? Y sanas enfermos en día de reposo. Y lo recriminaron y le dijeron, juntas espigas para comer en día de reposo y también sanas enfermos en día de reposo cuando según la ley no se debe trabajar, ¿no? Y Jesús se los explicó y les dijo, si uno de ustedes tiene un asno y ese asno cae en un hoyo, como el asno les cuesta dinero, ¿a poco lo dejan en el hoyo, aunque sea día de reposo? Y los fariseos se vieron confrontados y le dijeron, no, pues es que si no sacamos al burro se muere y nos costó un dinero, ¿no? Entonces, aunque sea día de reposo, vamos a tener que sacar al burro. Y Jesús dijo, ¿no? Jesús les dijo, yo por eso también trabajo en día de reposo. ¿Mm? Yo también por eso sano en día de reposo. O sea, el Señor no dejaba de hacer su trabajo ni en día de reposo, hermano. Y esa es una de las reformas que Cristo hizo. Nos hizo entender que el día de reposo no se trata de estar ahí rascándonos la panza todo el día, hermanos.
viendo para el techo sin hacer nada, ¿no? Como hasta la fecha quizá todavía el pueblo de Israel lo siga haciendo. No se trata de eso el reposo. El Señor explicó de una manera diferente, hermanos, de qué se trata ese día de reposo, ¿sí? No sé si a usted le gustaría saber o enterarse de qué se trata ese día de reposo según Jesús, ¿sí? Sí. Jesús no quitó el día de reposo, ¿eh? Él nunca dijo, ya no va a haber día de reposo. El Señor solamente dijo, lo vamos a practicar de esta manera, ¿sí? En otras palabras, Cristo, hermanos, le dio una dimensión espiritual a ese día de reposo que antes se celebraba de manera secular. De igual manera, le dio una dimensión espiritual a la Pascua, hermanos, que antes se celebraba solamente de manera ritual, matando un corderito en un altar, ¿no? Pero Jesús dimensionó esa Pascua, hermanos, en un sentido espiritual para nuestra salvación, ¿sí? No sé si estamos entendiendo. Sí, amén. Y este nivel espiritual que Jesús le logró dar, hermanos, a la ley, se llama reforma. Por eso entendemos a Cristo como un judío reformador, ¿sí? Pero que no por ser reformador dejó de ser judío, ¿sí? Y no por ser reformador, hermanos, canceló los mandamientos. Y no por ser reformador rompió los mandamientos. Y no por ser reformador estableció nuevos, ¿sí? Ese es el punto que nos tiene que quedar bien claro, hermanos, en esta noche, ¿sí? ¿Hay dudas, hermanos? Si hay dudas pueden preguntar. Tenemos unos minutitos antes de que se corte. Todo bien. Hermano Alfredo, ¿quedaron dudas al respecto de lo que usted me comentó acerca de la respuesta que usted quería? ¿O quedamos claros? No, está bien todo, sí. ¿Sí, hermano? Hermano Claro. Salvador, hermana Marta, Sí, pastor, sí quedó claro. ¿dudas? Ahorita no. Yo les recomiendo que pregunten porque el domingo hay examen de esto, ¿eh? Perfecto. No voy a ir ese día. No va a venir ese. El hermano. Vamos a su casa. Lo vamos hasta su casa a hacer el examen. Hacer el servicio. Hacer el servicio en su casa y allá en su casa le vamos a hacer el examen. Tomar en línea. No se va a escapar de todas maneras, ¿eh? No, pastor, claro que no. Hermanos, miren, aunque esto parezca de repente complejo de comprender, créanmelo, hermanos, que es bien necesario, de verdad, es importantísimo. Y repito lo que yo les he dicho en varias ocasiones, hermanos, casi estoy seguro que esto no lo habían escuchado en otro lugar, ¿verdad que no? No, para nada. Así como muchas otras cosas que a Ni en veces hablamos, sueños. no habían escuchado, pero de verdad, hermanos, de verdad, se los digo con sinceridad y con amor en mi corazón, que esto es fundamental, hermanos, para ustedes, para nosotros. Es necesario que entendamos todo esto para que forjemos una convicción verdadera, hermanos, en nuestra fe. Si no es Sí, así, amén. Claro si que no es sí. así, repito lo que dije hace rato, seremos esas nubes, hermanos, sin agua, llevadas de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, ¿no? Nubes errantes, dice allí la carta del apóstol Judas, nubes errantes, ¿no? Que espuman vergüenza, dice. En otras palabras, no vamos a saber ni qué somos, hermanos. Por ahí nos van a preguntar, oiga, ¿y usted qué es? Ah, yo soy cristiano evangélico y tengo 40 años siendo cristiano evangélico, ¿no? Pero, hermanos, los hechos, los frutos, nuestra propia vida va a decir todo lo contrario. Sí, amén. Porque no hemos entendido en realidad qué somos, hermanos. Por eso es fundamental todo esto que estudiamos y los felicito por conectarse, hermanos, porque créanme lo que no están perdiendo el tiempo. Están escuchando, hermanos, y están recibiendo algo, hermanos, que Dios ha preparado para ustedes y que Dios que identifica a su pueblo y a sus ovejas verdaderas, como Él mismo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y ellas me siguen, ¿sí? No me sigan a mí, hermanos, yo esto no me lo saco de la manga ni me lo invento, ¿sí? No me sigan a mí, sigan al Señor y a su palabra y atesoren, hermanos, todo esto que escuchan, porque verdaderamente, hermanos, es de parte de Dios un tesoro, hermanos. Así que vamos a orar en esta noche. Pati, ¿nos ayudas a orar?
¿Me Adelante. escuchan? Sí. 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 Amantísimo Dios y buen Padre, Señor, que estás en el cielo, Señor, en la tierra, en todo lugar, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender, Señor, y comprender y aprender tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Bendice a cada persona que se conecta, Señor. Bendice a cada persona que escucha a través de los diferentes medios. Bendice a mis hermanos que fielmente, Señor, se conectan cada día de temas, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda ser escrita así como dice tu palabra en sus mentes y en sus corazones, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada vida, Señor, y bendícenos a todos, Señor. Y haznos verdaderamente, Señor, obedientes, Señor, a tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores delante de tu presencia, Señor, y que podamos dar frutos dignos, Señor, de ti, Señor, dignos de arrepentimiento, frutos, Señor, que verdaderamente, Señor, hablen de ti en nuestras vidas, Padre Santo. Sí. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te agradecemos en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Hermanos, pues nos despedimos en esta noche de acá de Facebook. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en Facebook. Les quiero comentar algo a nuestros hermanos rápido acá en Zoom, pero vamos a finalizar nuestra transmisión en Facebook. Que Dios los bendiga a todos los que se conectan en Facebook. Dios los guarde y primero Dios, nos vemos pronto, hermanos, en línea otra vez. Que Dios les bendiga, hermanos. Nuestra hermana María, nuestra hermana Margarita, todos los que estén en Facebook, Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches.